Hola, soy el pastor Rogelio Araya y quiero compartir contigo algunas doctrinas complejas de forma sencilla. Así se llama de alguna manera estos videos que voy a estar tratando, de poder enseñar o dar a conocer doctrinas complejas de forma sencilla. Y los voy a hacer tan solo en 5 minutos. Tengo 5 minutos para poder tratar de expresar en ese tiempo estas doctrinas. Si bien son muy complejas muchas, pero trataré de hacer lo mejor posible. En este día quiero compartir contigo sobre la doctrina de la Trinidad. Y esto quiero que podamos entender, porque la palabra Trinidad aparece recién en el segundo siglo con Tertuliano. Tertuliano fue el que usó este concepto. Ahora la Trinidad en sí no aparece en la Escritura, no aparece en la Biblia, pero eso no significa que la palabra no esté o la Trinidad no esté implícita en la Escritura. Por esto mismo, quiero que podamos comprender que los teólogos, los sistemáticos, lo que hacen la teología sistemática siempre de alguna manera trabajan un concepto para poder entender. Porque miren, si sacamos la palabra Trinidad y vamos a ir a hablar de Dios, tendríamos que hablar así. Vamos a hablar respecto a Dios como Jesucristo, a Dios como el Espíritu Santo, a Dios como el Padre. Entonces vamos a hablar de la palabra de Dios y vamos a decir: Dios dijo a través de Jesucristo, Dios dijo a través del Espíritu Santo, Dios dijo a través del Padre. Pero si nosotros esos conceptos los unimos en un solo, o esos términos los unimos en un solo concepto, ponemos la Trinidad. Y cuando hablamos de la Trinidad, entonces de esa manera inmediatamente nos enfocamos a lo que estamos hablando, de este Dios que es uno solo y que se ha manifestado, ¿cierto?, en una forma en la cual a nosotros, para poder comprender, ¿cierto?, se ha manifestado en su sustancia, en su esencia, de forma que aparece como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo. Como les decía, ese término técnico, la Trinidad, no aparece, pero está implícita en la Biblia. Por ejemplo, en Juan 17:5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ya en Isaías 48:16 dice así: acercaos a mí y oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Y por último, en 1 Corintios 2:10 y 11 dice así: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, si vemos la Escritura, está implícita la Trinidad. Yo tan solo nombré 3 textos bíblicos: Juan 17:5, Isaías 48:16 y 1 Corintios 2:10 y 11. Pero hay muchos otros textos. Pero como les decía recién, tenemos que tener la capacidad y el poder entender y comprender que cuando hablamos de la Trinidad, estamos hablando de un tema complejo. Ahora, la sustancia, vamos a hablar de este Dios como la sustancia divina, el Padre como sustancia. Y Él como sustancia no se divide en 3, y esto quiero clarificarlo. No significa que el 33,3% es Jesucristo, el 33,3% es el Espíritu Santo y el 33,3% es el Padre. No es así. Primeramente tengo que explicar que no se divide en 3, sino que es un solo Dios. Entendiendo que el Hijo fue engendrado por el Padre de la sustancia del Padre. O sea, Jesucristo sigue siendo Dios porque es la misma sustancia de Dios. El Espíritu Santo es la sustancia invisible de Dios. Por lo tanto, sigue siendo Dios. Entonces, tenemos que entender que la Trinidad es completamente Dios, cada uno. Jesucristo es completamente Dios, el Espíritu Santo es completamente Dios y el Padre completamente Dios. Quiero que se pueda entender, no son 3 personas en uno. Ya quiero eso dejarlo muy claro, no son 3 personas en uno, sino es un Dios que se relaciona en sí de forma coeterna, coiguales, y tienen una relación interna en la cual es la misma sustancia. Por lo tanto, es un
solo Dios, pero que es coeterno e coiguales. Mira, esto, si bien es complejo, es por eso que cuando hablamos de teología dogmática, hablamos de estos dogmas, porque realmente esto no alcanzamos nosotros a comprender ni a razonar todo esto que estamos tratando de hablar en esta doctrina. Pero sí podemos comprender que estos dogmas, ¿cierto? Como la Trinidad, Dios nos deja la fe para poder creerla. Las cosas que nosotros no alcanzamos a creer, Dios nos deja la fe. Mire, hay muchas doctrinas en la Escritura que las podemos razonar y podemos usar la razón para poder entender algunas doctrinas. Por ejemplo, cuando Jesucristo le lavó los pies a sus discípulos, lo que Jesucristo hizo fue que les dio a entender que el cristianismo tenía que ver con servir a nuestro prójimo. Jesucristo lo que hizo, le lavó los pies, pero al mismo tiempo le estaba lavando la conciencia a sus discípulos para cambiarle el pensamiento, que ya Él vino para servir y no para ser servido. Esa enseñanza nosotros la podemos razonar. No necesitamos la fe para comprender esa enseñanza. Solo necesitamos razonar y decir que bien lo que enseñó que yo tengo que servir como Él sirvió, que no tengo que venir para que me sirvan, sino que debo ser un siervo de Dios. Debo servir a mi hermano, debo servir a mi prójimo, debo servir a mi comunidad, debo servir a aquel que necesita. De eso se trata el Evangelio y eso lo puedo razonar. Pero cuando nosotros hablamos de fe, Dios nos deja la fe cuando no alcanzamos con nuestra razón a poder entender y comprender. Es por eso que estos dogmas que tratamos de comprender van mucho más allá de nuestra razón y tiene que usar la fe cada creyente. Por eso Dios es tan sabio de dejarnos la fe, porque hay cosas que nosotros en nuestro entendimiento limitado no alcanzamos a comprender, pero Dios nos deja la fe para poder tener nuestro corazón en paz y en quietud y poder decir: creo, es la Trinidad, es Dios, Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios. Es uno solo en sustancia y en esa sustancia se han dado a conocer a este mundo. Así que te doy gracias por haber puesto atención en este ratito. Espero que este momento haya sido de mucha bendición y estaré compartiendo otro video respecto a lo que te dije al principio: doctrinas complejas explicadas de forma sencilla. Espero que tú puedas comprender esto y más que nada puedas usar la fe sobre la razón. Que Dios te bendiga.